Let's get some perspective on this story. We're joined live now by Jeffrey Rosen, president of the National Constitution Center and a professor at George Washington University Law School. Jeffrey, thank you so much for being with us. I mean, for our international viewers who are watching this show from around the world, just give us a bit more context on the origins of this particular case, because as I mentioned, it centers around a woman named Rebecca Slaughter, who the Trump administration fired from her position. Según la información disponible en registros públicos, decisiones judiciales recientes, manifestaciones institucionales y análisis elaborados por expertos en derecho constitucional, ciencias políticas y administración pública, el acontecimiento político que sirve de base para este análisis se entiende como parte de un proceso más amplio de acomodación institucional aún en curso en los Estados Unidos. En lecturas preliminares, los analistas evalúan que situaciones de este tipo tienden a activar mecanismos ya consolidados de ajuste entre los poderes, en los que el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo reaccionan de forma gradual, técnica y a menudo poco visible para el público en general. En lugar de producir efectos inmediatos o resultados claros, los episodios de esta naturaleza suelen desencadenar una serie de movimientos administrativos, interpretaciones jurídicas y debates internos que se desarrollan a lo largo del tiempo. A medida que los diferentes actores institucionales buscan redefinir las prácticas y los límites a la luz de los acuerdos recientes. Uno de los escenarios considerados por los expertos parte de la hipótesis de que el Ejecutivo Federal adopte una postura más cautelosa en áreas directamente relacionadas con el acontecimiento reciente. Según análisis institucionales, cuando las decisiones judiciales o las controversias legales ponen en discusión el alcance de determinadas competencias presidenciales, es común que las agencias federales refuercen sus procesos internos de revisión jurídica. Esto podría implicar consultas más frecuentes a los departamentos jurídicos de las propias agencias, solicitudes de dictámenes adicionales al Departamento de Justicia y la elaboración de memorandos interpretativos destinados a orientar a los gestores sobre la aplicación más segura de las normas vigentes. Este tipo de respuesta administrativa tiende a producirse de manera técnica, sin anuncios públicos, como parte de la rutina burocrática de mitigación de riesgos legales. También existe la posibilidad de que determinadas iniciativas del Ejecutivo sufran ajustes operativos o reevaluaciones temporales, no necesariamente como un retroceso político, sino como una estrategia administrativa ante un entorno jurídico más incierto. Los analistas consideran que, en contextos similares observados en el pasado, las políticas públicas siguen aplicándose, pero prestando mayor atención a la forma y al procedimiento a fin de reducir la probabilidad de que se produzcan impugnaciones judiciales exitosas. Este proceso puede incluir modificaciones en reglamentos secundarios, cambios en la redacción de órdenes administrativas o una mayor delegación de decisiones a niveles técnicos de la burocracia federal, lo que refuerza la idea de que el sistema tiende a responder mediante refinamientos procedimentales y no mediante interrupciones abruptas. En el ámbito judicial, las lecturas institucionales sugieren que las decisiones recientes podrían pasar a formar parte del conjunto de referencias que otros magistrados tienen en cuenta al analizar casos similares, aunque sin efecto vinculante inmediato. Los expertos señalan que el sistema judicial estadounidense está estructurado de forma descentralizada, lo que confiere una amplia autonomía interpretativa a los jueces de primera instancia y a los tribunales regionales. En este sentido, uno de los escenarios que se barajan es que diferentes tribunales adopten interpretaciones variadas sobre cuestiones similares, lo que daría lugar a un periodo de heterogeneidad jurisprudencial. Este fenómeno es recurrente en el sistema estadounidense,
y suele considerarse parte del proceso normal de maduración de las interpretaciones legales, que solo se consolidan tras múltiples decisiones, recursos y eventuales pronunciamientos de instancias superiores. Según análisis preliminares, este proceso de consolidación tiende a ser lento y marcado por idas y venidas. Los jueces pueden citar decisiones recientes como referencia persuasiva, al tiempo que distinguen casos específicos basándose en sus hechos o contextos jurídicos particulares. Los recursos interpuestos por diferentes partes pueden llevar cuestiones similares a distintos tribunales de apelación, lo que da lugar a interpretaciones divergentes que, con el tiempo, pueden armonizarse o no. En este escenario, el Poder Judicial actúa como un espacio de debate técnico continuo, en el que las interpretaciones se prueban y se refinan gradualmente, sin que se pueda anticipar con certeza qué interpretación prevalecerá a medio o largo plazo. Existe también la posibilidad de que el Congreso siga estos acontecimientos de forma indirecta, ejerciendo su función de supervisión y debate institucional. Los analistas consideran que, ante las controversias relacionadas con el alcance del Poder Ejecutivo o la interpretación de las normas existentes, los parlamentarios pueden optar por solicitar información a las agencias federales, promover audiencias técnicas o debatir internamente si determinadas áreas necesitan una mayor claridad legislativa. Este tipo de actuación, cuando se produce, tiende a desarrollarse de forma fragmentada, reflejando las divisiones partidistas y la complejidad del proceso legislativo estadounidense. Uno de los escenarios considerados es que el Congreso se limite, al menos inicialmente, a seguir los efectos de las decisiones judiciales y las respuestas administrativas, sin avanzar hacia reformas legales de amplio alcance. Los expertos en procesos legislativos destacan que la aprobación de cambios normativos relevantes suele requerir consensos difíciles de alcanzar, especialmente en contextos de polarización política. Así, aunque surjan propuestas de ley relacionadas con el tema, existe la posibilidad de que permanezcan en comisiones, sean objeto de negociaciones prolongadas o solo den lugar a ajustes puntuales. En este escenario, el papel del Poder Legislativo estaría más asociado a la generación de debate y a la señalización política que a la transformación inmediata del marco legal existente. Otro aspecto considerado en este primer bloque de escenarios tiene que ver con la cultura institucional de las agencias federales y del propio Poder Judicial. Los analistas consideran que los episodios de mayor visibilidad tienden a reforzar las prácticas de autocontrol y conformidad legal entre los funcionarios de carrera, que pasan a dar aún más prioridad al estricto cumplimiento de las normas y los precedentes. Este movimiento no se deriva necesariamente de órdenes superiores, sino de una dinámica organizativa en la que los gestores y técnicos buscan proteger a la institución de riesgos reputacionales y jurídicos. Con el tiempo, este tipo de ajuste puede influir en la forma en que se diseñan y aplican las políticas, incluso sin cambios formales en las leyes. También hay interpretaciones que destacan el papel de las manifestaciones públicas de exautoridades en el contexto institucional. Según estos análisis, las declaraciones críticas realizadas tras abandonar los cargos oficiales tienden a ejercer influencia, sobre todo en el ámbito simbólico y en el debate académico, más que en la conducción directa de los procesos de toma de decisiones. Aunque estas manifestaciones pueden citarse en artículos, estudios y análisis, la independencia funcional de los jueces en activo y la autonomía administrativa de los organismos limitan el impacto práctico inmediato de este tipo de posicionamiento. Así, uno de los escenarios considerados es que tales declaraciones contribuyan al ambiente de discusión pública, sin alterar directamente el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
En términos más amplios, los analistas evalúan que el sistema político estadounidense cuenta con mecanismos históricos de absorción de tensiones institucionales, basados en procedimientos formales, revisión continua y división de competencias. En este sentido, el acontecimiento reciente podría integrarse en una secuencia de disputas institucionales que a lo largo del tiempo dan lugar a ajustes incrementales, sin redefinir de forma repentina los fundamentos del sistema. Este proceso se caracteriza a menudo por su lentitud y su naturaleza técnica, lo que puede generar una percepción externa de indefinición, pero que, internamente, refleja la lógica deliberativa de las instituciones. Así, estos escenarios apuntan a la posibilidad de que las primeras repercusiones del reciente acontecimiento político se manifiesten principalmente a través de respuestas administrativas cautelosas, debates jurídicos en curso y un seguimiento legislativo limitado, en lugar de producir resultados inmediatos o conclusiones definitivas. El episodio tiende a desplegarse en una serie de decisiones y ajustes que dependen de la interacción continua entre los poderes, de las interpretaciones que se consoliden en los tribunales y de las decisiones administrativas que se tomen a lo largo del tiempo. Se trata, por lo tanto, de un proceso abierto, condicionado por factores institucionales y jurídicos aún en evolución, cuya comprensión exige prestar atención a los mecanismos formales y a las dinámicas graduales que caracterizan el funcionamiento del Estado en los Estados Unidos. Según lecturas institucionales y análisis preliminares formulados por juristas, politólogos y especialistas en administración pública, un segundo conjunto de escenarios posibles parte de la hipótesis de que los recientes acontecimientos políticos pueden producir efectos más perceptibles a medio plazo, especialmente en la forma en que los diferentes órganos del Estado coordinan sus decisiones y estructuran sus respuestas administrativas y legales. En este sentido, no se trata de una reacción inmediata o uniforme, sino de un proceso gradual en el que se revisan las prácticas institucionales. A medida que se acumulan las interpretaciones jurídicas y las experiencias revelan límites o riesgos anteriormente poco explorados. Los analistas consideran que este tipo de dinámica suele surgir cuando las decisiones judiciales o las controversias públicas amplían la visibilidad de determinadas zonas grises del ordenamiento jurídico, lo que incita a los actores institucionales a actuar con mayor previsibilidad y cautela. Uno de los escenarios discutidos implica el fortalecimiento del papel de los asesores jurídicos dentro del Ejecutivo Federal. Según análisis institucionales, a medida que las disputas judiciales ganan en complejidad y repercusión, los departamentos y agencias tienden a ampliar la centralidad de sus oficinas jurídicas en la formulación de políticas. Este movimiento podría traducirse en procesos de toma de decisiones más largos y detallados, con un mayor volumen de dictámenes, revisiones sucesivas de documentos y consultas interinstitucionales antes de la adopción de medidas sensibles. Aunque este refuerzo procedimental puede interpretarse como un factor de lentitud administrativa, los expertos señalan que también funciona como un mecanismo de protección institucional, reduciendo la probabilidad de que las decisiones sean posteriormente cuestionadas o invalidadas judicialmente. También existe la posibilidad de que el Departamento de Justicia asuma un papel aún más activo como mediador técnico entre el Ejecutivo y el Judicial. En análisis preliminares se observa que en contextos de mayor escrutinio, el departamento tiende a emitir orientaciones más detalladas sobre la interpretación de las leyes federales y las decisiones judiciales recientes, buscando uniformizar las prácticas administrativas dentro de los límites legales percibidos. Este proceso no implica un control directo sobre otras agencias, pero establece parámetros interpretativos que influyen de manera difusa en la conducta administrativa.
Los analistas consideran que este tipo de coordinación puede contribuir a una mayor coherencia institucional, aunque no elimine las divergencias internas o las disputas puntuales. Otra vía considerada es la relación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Según los expertos en federalismo, los acontecimientos que ponen en debate el alcance de la autoridad federal suelen llevar a los estados a reevaluar sus propias competencias y estrategias jurídicas. Uno de los escenarios posibles es que los gobiernos estatales adopten posturas más asertivas en la defensa de sus prerrogativas, ya sea mediante acciones judiciales adicionales o mediante negociaciones administrativas con agencias federales. Este movimiento, si se produce, tiende a desarrollarse dentro de los canales formales ya existentes, como los litigios en los tribunales federales o los acuerdos intergubernamentales, preservando la estructura federativa sin implicar enfrentamientos directos o rupturas institucionales. Los analistas consideran que este tipo de interacción puede dar lugar a una mayor diversidad de enfoques regionales, a medida que los estados interpretan y aplican las políticas federales de acuerdo con sus lecturas específicas del entorno jurídico. Esta heterogeneidad no es infrecuente en el sistema estadounidense y a menudo da lugar a nuevos ciclos de disputas judiciales en los que los tribunales son llamados a arbitrar conflictos de competencia. En este escenario, el Poder Judicial sigue desempeñando un papel central como foro de resolución técnica de estas divergencias, reforzando la idea de que los ajustes institucionales se producen a través de procesos formales y no de decisiones unilaterales. En el ámbito del Congreso, un segundo conjunto de posibilidades implica la intensificación del debate legislativo sobre temas relacionados con el acontecimiento reciente, aunque sin garantías de resultados normativos. Según análisis institucionales, los parlamentarios pueden utilizar instrumentos como audiencias técnicas, informes de comisiones y solicitudes de aclaración a las agencias para profundizar la comprensión pública e institucional de las cuestiones en juego. Este tipo de actuación puede contribuir a la construcción de registros legislativos que, aunque no den lugar a nuevas leyes, influyen en interpretaciones futuras y orientan las prácticas administrativas. Los expertos señalan que, en contextos de polarización política, el Congreso tiende a funcionar de forma fragmentada, con iniciativas dispersas y a menudo condicionadas por intereses partidistas. Así, aunque surjan propuestas legislativas relacionadas con el tema, existe la posibilidad de que avancen lentamente o se limiten a ajustes técnicos específicos. Uno de los escenarios considerados es que el legislativo actúe más como espacio de debate y fiscalización, que como agente de transformación normativa inmediata, dejando que la consolidación de entendimientos se produzca principalmente a través del Poder Judicial y la administración pública. En el ámbito judicial, los analistas consideran que el reciente acontecimiento puede contribuir a un aumento gradual de los litigios en torno a cuestiones similares, a medida que diferentes actores tratan de poner a prueba interpretaciones y límites legales. Este proceso tiende a generar un conjunto diversificado de decisiones en diferentes jurisdicciones, algunas convergentes y otras divergentes, lo que refleja la naturaleza descentralizada del sistema judicial estadounidense. Según interpretaciones institucionales, esta diversidad de decisiones no debe interpretarse como un signo de inestabilidad, sino como parte del mecanismo normal por el cual el derecho evoluciona y se adapta a nuevas circunstancias. También existe la posibilidad de que los tribunales de apelación pasen a desempeñar un papel más relevante en la armonización de interpretaciones, especialmente si comienzan a surgir decisiones contradictorias en instancias inferiores. En este escenario, los recursos sucesivos podrían dar lugar a formulaciones más refinadas sobre el alcance de determinadas normas o competencias, aunque este proceso
se prolongue durante años. Los analistas señalan que la lentitud de este proceso funciona como un elemento de moderación institucional, permitiendo que se consideren múltiples perspectivas antes de consolidar un entendimiento más amplio. Otro aspecto que se debate en este bloque de escenarios se refiere a la cultura administrativa y al comportamiento de los funcionarios de carrera. Según los expertos en gestión pública, los episodios de mayor visibilidad jurídica tienden a reforzar las prácticas de conformidad y prudencia entre los gestores y técnicos, que pasan a dar prioridad a soluciones claramente respaldadas por precedentes y normas. Este movimiento puede dar lugar a cambios sutiles en la forma en que se ejecutan las políticas, con una mayor atención a los procedimientos formales y a la documentación detallada de las decisiones. Aunque estos cambios rara vez son percibidos por el público en general, pueden tener efectos duraderos en la capacidad administrativa del Estado. Los analistas también consideran la posibilidad de que el acontecimiento reciente influya en la forma en que se evalúan los futuros nombramientos para puestos técnicos y jurídicos. En lecturas preliminares se observa que los periodos de mayor escrutinio institucional tienden a valorar los perfiles con una sólida formación jurídica y experiencia en la gestión de riesgos legales. Este efecto, aunque indirecto, puede contribuir a una burocracia más cautelosa y orientada por parámetros legales claros, reforzando la centralidad del derecho en la formulación de políticas públicas. En términos más amplios, estos escenarios sugieren que las repercusiones del reciente acontecimiento político pueden manifestarse a través de ajustes graduales en las relaciones entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Legislativo, así como en la interacción entre el gobierno federal y los estados. Estos ajustes tienden a producirse dentro de los marcos institucionales existentes, mediante procesos técnicos, negociaciones formales y debates interpretativos, sin presuponer transformaciones rápidas ni conclusiones definitivas. La evolución de este panorama dependerá de decisiones futuras, de la acumulación de precedentes y de la capacidad de las instituciones para absorber las tensiones mediante mecanismos ya consolidados en el sistema político y jurídico de los Estados Unidos. A partir de análisis institucionales de mayor alcance y reflexiones desarrolladas por académicos del derecho constitucional, especialistas en teoría del Estado y estudiosos de la gobernanza democrática, un tercer conjunto de escenarios posibles se aleja de las respuestas inmediatas o de los ajustes administrativos puntuales y pasa a enfatizar los efectos acumulativos que tienden a manifestarse solo a lo largo de un periodo prolongado. Desde esta perspectiva analítica, el reciente episodio político se entiende como un componente más de una trayectoria histórica, marcada por disputas recurrentes sobre los límites del poder ejecutivo, el papel del poder judicial como instancia de control, y la capacidad del sistema político de los Estados Unidos para gestionar las tensiones mediante mecanismos institucionales formales. Las evaluaciones académicas sugieren que los impactos de esta naturaleza difícilmente se presentan de manera clara en el corto plazo, haciéndose perceptibles de forma gradual a medida que las decisiones, las prácticas administrativas y las interpretaciones jurídicas se acumulan a lo largo del tiempo. Uno de los escenarios considerados implica la posibilidad de que el episodio contribuya a una lenta reconfiguración de la cultura institucional dentro del Ejecutivo Federal. Según interpretaciones institucionales, cuando controversias jurídicas de gran visibilidad exponen incertidumbres normativas o riesgos asociados a determinadas conductas administrativas, tiende a producirse un proceso interno de aprendizaje organizacional. Este proceso puede llevar a los gestores públicos y a los funcionarios de carrera a adoptar patrones de actuación más cautelosos,
privilegiando interpretaciones legales más restrictivas y procedimientos cuidadosamente formalizados. Aunque esta dinámica no se traduce en cambios explícitos en las políticas públicas, puede influir de manera duradera en la forma en que se estructuran las decisiones, reduciendo el margen para iniciativas situadas en áreas de interpretación jurídica menos consolidadas. Otro eje de análisis se refiere a la posibilidad de que el episodio reciente influya en la formación y difusión de entendimientos doctrinales en el ámbito jurídico. Los especialistas observan que las decisiones judiciales relevantes, asociadas a debates institucionales ampliamente seguidos, suelen estimular la producción académica, la publicación de estudios especializados y la organización de programas de formación jurídica. Este entorno favorece la consolidación de determinadas interpretaciones como referencias intelectuales legítimas. Aunque de manera indirecta, este proceso puede moldear la forma en que las futuras generaciones de juristas, magistrados y formuladores de políticas comprenden conceptos como la autoridad presidencial, la separación de poderes y la responsabilidad jurídica. En este escenario, los efectos del episodio irían más allá de los casos específicos que le dieron origen, alcanzando el campo más amplio de la interpretación constitucional. También existe la posibilidad de que, con el tiempo, se establezca un conjunto de precedentes administrativos y judiciales que, considerados en conjunto, delimiten con mayor precisión determinadas áreas de actuación del Ejecutivo. Según análisis preliminares, incluso cuando las decisiones individuales no establecen reglas claras o definitivas, la repetición de interpretaciones convergentes a lo largo de los años puede generar expectativas normativas relativamente estables. Este proceso rara vez se produce de forma coordinada o deliberadamente planificada, sino que es el resultado de decisiones tomadas por múltiples actores en contextos distintos. Aún así, los analistas señalan que esta acumulación incremental constituye uno de los principales mecanismos mediante los cuales el sistema jurídico de los Estados Unidos se ajusta y evoluciona ante nuevas circunstancias políticas. En el ámbito del Poder Judicial, un escenario a largo plazo considera la posibilidad de que el episodio estimule prácticas más consistentes de autocontrol y una mayor atención a la legitimidad institucional. Los expertos destacan que los magistrados tienden a estar atentos al impacto público de las decisiones dictadas en casos de gran repercusión. Y por esa razón pueden optar por fundamentos extensos y técnicamente cuidadosos, orientados a la coherencia con los precedentes y a la solidez argumentativa. Si este patrón se vuelve más frecuente, puede dar lugar a decisiones más densas desde el punto de vista jurídico, aunque ello implique procedimientos más largos y complejos. Las evaluaciones institucionales indican que esta postura no compromete la independencia judicial, sino que refleja una preocupación recurrente por la estabilidad interpretativa del sistema. También hay análisis que exploran los posibles efectos a largo plazo del episodio sobre la relación entre el derecho y la política en el debate público. Uno de los escenarios considerados es que las controversias institucionales de este tipo refuercen la centralidad del discurso jurídico como lenguaje predominante para la resolución de conflictos políticos. En este contexto, los actores políticos podrían empezar a estructurar sus disputas de forma más sistemática en términos legales y constitucionales, desplazando parte del debate de la arena política tradicional a las instancias judiciales y administrativas. Aunque esta dinámica no es nueva, los expertos consideran que los episodios recientes pueden intensificarla, con implicaciones relevantes para la formulación, la implementación y la impugnación de las políticas públicas. Otro aspecto analizado se refiere a la relación entre el gobierno federal y los estados, en el contexto del federalismo estadounidense. Según los estudiosos del tema, las disputas recurrentes sobre competencias y autoridad
tienden a producir ciclos de afirmación y acomodación entre los diferentes niveles de gobierno. En este escenario, el episodio reciente podría contribuir a un entorno en el que los estados se sientan más inclinados a poner a prueba los límites legales o a sostener interpretaciones propias de sus prerrogativas, siempre dentro de los canales institucionales formales. Este proceso puede dar lugar a una mayor diversidad de acuerdos administrativos y a la creación de nuevos precedentes judiciales que, con el tiempo, aclaren la división de responsabilidades entre la Unión y los entes federativos. Los analistas también consideran posibles impactos a largo plazo sobre la percepción institucional del papel del Congreso en el equilibrio entre los poderes. En lecturas iniciales se observa que, cuando las disputas judiciales cobran protagonismo, el poder legislativo puede ser percibido tanto como un actor de influencia reducida como un espacio potencial de recomposición normativa. Uno de los escenarios discutidos es que, con el paso del tiempo, los parlamentarios utilicen la acumulación de decisiones judiciales como base para proponer ajustes legales más precisos, aunque este movimiento solo se produzca tras largos periodos de debate y negociación. Este patrón de respuesta gradual es compatible con la trayectoria histórica del Congreso, que a menudo reacciona de forma incremental a cambios interpretativos ya consolidados. En el plano administrativo, los especialistas en gestión pública indican que los episodios de mayor escrutinio institucional tienden a influir en las prácticas de planificación y evaluación de riesgos. Uno de los escenarios posibles es que las agencias federales incorporen de manera más sistemática análisis jurídicos preventivos en sus procesos de planificación estratégica, tratando el riesgo legal como una variable central en la implementación de políticas públicas. Este movimiento puede dar lugar a estructuras administrativas más sólidas desde el punto de vista procedimental, aunque menos flexibles en términos de innovación acelerada. Las evaluaciones institucionales señalan que esta tensión entre la flexibilidad operativa y la seguridad jurídica es una característica recurrente de los sistemas administrativos complejos. También hay debates sobre los efectos a largo plazo, en la confianza institucional y la legitimidad percibida de las decisiones estatales. Según algunas interpretaciones, cuando los conflictos se procesan de manera visible dentro de los marcos legales e institucionales, esto puede reforzar la percepción de que las disputas políticas se resuelven sobre la base de reglas y procedimientos, y no por decisiones arbitrarias. Por otro lado, otros analistas advierten que la percepción pública de estos procesos depende en gran medida de la forma en que se comunican e interpretan, lo que introduce variables externas al funcionamiento estrictamente institucional. Aún así, desde el punto de vista interno de las instituciones, el cumplimiento riguroso de los procedimientos formales tiende a entenderse como un elemento central de legitimidad. Por último, hay interpretaciones que enfatizan la resiliencia histórica del sistema político y jurídico de los Estados Unidos. Desde esta perspectiva, los episodios de tensión institucional se entienden como recurrentes y a lo largo del tiempo han contribuido a ajustes graduales de las normas y prácticas, sin promover redefiniciones abruptas de los fundamentos del sistema. Según esta interpretación, el episodio reciente podría incorporarse a este patrón histórico de cambios progresivos, en el que las transformaciones relevantes solo se manifiestan tras la acumulación de múltiples factores y decisiones a lo largo de años o incluso décadas. En resumen, estos escenarios indican la posibilidad de que los efectos más relevantes del reciente episodio político se revelen de forma lenta e indirecta, a través de transformaciones graduales en la cultura institucional, la producción jurídica, las prácticas administrativas y las relaciones entre los poderes. Se trata de un proceso abierto,
condicionado por la interacción continua entre decisiones judiciales, elecciones políticas y respuestas administrativas, cuya evolución no puede anticiparse de manera concluyente. El análisis de estos desarrollos requiere prestar atención al carácter acumulativo y técnico de los cambios institucionales, así como a la capacidad histórica del sistema estadounidense para absorber tensiones mediante mecanismos formales e incrementales.